Dios, aleluya. Ahorita que estábamos alabando, venía a mi mente, ¿verdad? Que debemos rendirnos delante de Yeshua, rendirnos completamente, ¿verdad? Dice que en el nombre de Jesús, escuchen lo que dice, se doblará toda rodilla. Tenemos que doblar rodillas cuando se nombre a Yeshua. Hay que doblar las rodillas. Dice que se le dio un nombre por encima de todo nombre, y que todo lo que respire alabe a Jehová. Amén. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras allá en el libro de Efesios. Efesios capítulo 5. Versos 14 al 17. Amén. Cuando tengamos la cita, nos ponemos de pie, decimos amén, por respeto a la palabra, porque salió de la boca de Dios. Efesios 5, 14 al 17. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta razón dice: despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Ahora ustedes. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hace un rato, ¿verdad?, estaba diciendo María acerca de cómo estar bien espiritualmente. Y efectivamente, ¿verdad?, tiene razón. Cuando nosotros nos mantenemos en comunión con Dios, pues vamos a estar fortalecidos. Otro aspecto es de que el Señor nos direcciona, ¿verdad?, en todo lo que hacemos, nos da sabiduría. Leer la palabra, pues nos mantiene con fe, nos aumenta la fe. Obedecerla trae bendiciones. Orar, ¿verdad?, es irrelevante en la vida, es demasiado importante, en la vida de un cristiano. Alabar a Dios, sabemos que cuando alabamos a Dios, pues derribamos fortaleza, ¿verdad? Establecemos, que dice, juicio en contra de naciones, ¿verdad? Y hermanos, Dios dice que nos ha dado armas, ¿verdad?, que no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, la manera en que andamos, esa es la manera, ¿verdad?, de cómo hacemos la voluntad de Dios. ¿Sí? Si no hacemos la voluntad de Dios, créanlo que espiritualmente vamos a andar mal. Hoy vamos a hablar acerca de eso. Dice Efesios 5:14, ¿verdad? Dice: despierta tú que duermes, dice, y levántate, dice,
de entre los muertos, ¿verdad? Cuando una persona está descuidada espiritualmente, que está durmiendo espiritualmente, es como si estuviera muerto. ¿Ok? Y hermanos, la Biblia nos advierte sobre la importancia de mantenernos alerta y vigilantes en nuestra relación con Dios. Cuando tú estás durmiendo, ¿verdad? Que estás somnoliento espiritualmente, no quieres venir a la iglesia. Es lo que menos te interesa, ¿verdad? Venir a la iglesia, y para ti, inclusive, ¿verdad? No te sientes bien si vienes a la iglesia, porque estás mal en ese aspecto. Hermanos, y para mantener una relación con Dios, ¿verdad? Tenemos que hacer lo que Dios dice, ¿verdad? Jesucristo, él iba al templo. Nos pone un ejemplo el Señor, ¿verdad? Que decía, cuando estuvo 3 días, ¿verdad? Que se le perdió a María y José, ¿qué dijo el Señor? En los negocios de mi Padre, dice, me conviene estar, ¿verdad? Y él estaba enseñando la palabra a los maestros de la Biblia. Hermanos, Jesús nos da un ejemplo, ¿verdad? Acerca de lo que debemos hacer. Y dormir espiritualmente, dice aquí, ¿verdad? Que es como estar muertos en vida. No estamos conscientes del conflicto que tenemos con el enemigo. Tenemos un pleito, ¿verdad? Un conflicto con el enemigo. La Biblia lo dice en Efesios. ¿Sí? Hay un conflicto con el enemigo. Y pasamos por alto la lucha entre el bien y el mal. Y hermanos, y nos quedamos en condición de letargo, y no vamos a poder reaccionar en esa situación ante las amenazas de Satanás. Estamos indefensos, ¿verdad? Cuando nosotros dormimos espiritualmente, estamos indefensos ante él y somos presa fácil. No podemos presentar lucha, ¿verdad? Delante del enemigo, que no va a perder la oportunidad de llevarnos al pecado y a la destrucción. La Biblia lo dice, que Satanás anda como león rugiente, viendo a quién devorar, ¿verdad? Dice el Señor en la palabra, ¿verdad? Dice, someteos a Dios, dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero una persona que está dormida, ¿qué va a poder hacer? Llega y no se da cuenta. ¿Sí o no? Lo hace como quiera, le puede golpear porque está inconsciente espiritualmente. Y hoy en día hay muchas personas que están inconscientes espiritualmente, ¿verdad? Acerca de todo lo que acontece, ¿verdad? En el mundo espiritual. Por eso el Señor dice que estemos alertas, que estemos vigilando, ¿verdad? Hermanos, la Biblia dice que cuando estemos con el Señor ya no habrá noche. ¿Para qué se hizo la noche? Entonces quiere decir que cuando estemos con el Señor no vamos a dormir, no nos vamos a cansar. Siempre va a haber luz. Y hermanos, cuando tú duermes espiritualmente, tú estás en oscuridad. Y la Biblia dice que tú eres luz. Cuando tú estás haciendo la voluntad, tú eres luz. Pero cuando tú no estás haciendo la voluntad, estás en tinieblas. ¿No? Las personas, hermanos, que duermen tienen una escasa comunión con Dios. Primero, no les gusta leer las Escrituras. Si la persona que va hacia el letargo, hacia dormir, no le gusta leer las Escrituras. Si lee las Escrituras le duele la cabeza, o se queda dormido, o simplemente, es más, nunca las va a entender. No las va a entender. Yo me puedo secar aquí predicándole que como está dormido espiritualmente, está inconsciente. No la va a entender. Aunque yo les explique. ¿Por qué? Porque está durmiendo espiritualmente. Está inconsciente.
todavía, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo te va a revelar la palabra ¿cuándo? Sí, cuando te es necesidad, ¿verdad? Es que la Biblia dice que la palabra de Dios es alimento ¿a quién? A nuestro espíritu, ¿verdad? Somos alimentados en el espíritu. Cuando una persona acepta, recibe la palabra como alimento, se vuelve una necesidad, ¿verdad? Nos interesa más, buscamos más y más y más, y no nos saciamos, ¿verdad?, de leer las escrituras. Se vuelve algo necesario. Pero cuando tú estás durmiendo espiritualmente, no te es necesario, no te importa, porque tu condición no es espiritual, no te interesa. La Biblia dice que debemos adorar a Dios, dice, en espíritu y en verdad, que no seamos carnales, sino que seamos espirituales, porque Dios es espíritu y todo se entiende de manera espiritual. Una persona que está inconsciente, que está muerta espiritualmente, nunca va a entender eso, ¿verdad? Entonces, hermanos, las personas que están durmiendo no les gusta leer la escritura, no les gusta orar. Sí, ponlo a orar y se va a dormir. O simplemente va a orar, pero no con entendimiento. ¿Sí? O simplemente su oración no es eficaz. ¿Por qué? Porque no tiene la condición, ¿verdad?, para poder conectarse con Dios. Aparte, ¿verdad?, toda su vida espiritual transcurre de manera superficial. Su cristianismo es superficial. Y al momento de la prueba, viene la prueba y queda a merced del enemigo. No tiene poder. No tiene la condición, ¿verdad?, para clamar. No tiene nada, ¿verdad?, que pueda reunir algo, ¿verdad?, dentro de la persona para que pueda presentar lucha delante del enemigo. Solamente, ¿verdad?, el Señor dice, claman los justos y Dios los oye. Estamos hablando de las personas que están alerta, que están obedeciendo, que están en la condición, ¿verdad? Amén. Y hermanos, por eso la parábola de las 10 vírgenes es un relato precisamente acerca de la condición que tenemos delante de Dios. ¿Cómo están unos y cómo están otros, verdad? ¿Cómo les llaman a las 5 vírgenes que tenían aceite? Prudentes. ¿Y cómo les llama a las que no? Insensatas. ¿Qué significa insensato? El vocablo es sinónimo que no tiene cordura, ¿verdad? Que no están todos insensatos. Está hablando de sentido, de sensatez, ¿verdad? Que sus sentidos no están acordes con la realidad. ¿Ok? Entonces, en la iglesia vamos a encontrar eso. Vamos a leer 1 Corintios 11:30. ¿Qué dice? Por esta razón, ¿qué dice? Hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, dice, y muchos duermen. ¿Ok? Dice, débiles, enfermos y muchos duermen. ¿Ok? Entonces, esa condición, hermanos, inclusive muchos que están en esa condición participan de la Santa Cena del Señor. Andan en pecado y participan de la Cena del Señor. Y viene esta condición a la vida de las personas. Dice que comen juicio. Y el apóstol nos advierte que algunos, ¿verdad?, duermen espiritualmente, lo que significa que han perdido toda sensibilidad a las cosas de Dios, que pueden aparentar una vida normal,
pero sus corazones están lejos de Dios. Y hermanos, no podemos permitirnos caer en el sueño espiritual. No te lo permitas. Porque empezamos por no venir a la iglesia. Si tú dejas de venir a la iglesia, dejas de escuchar la palabra, dejas de participar con la iglesia. Y luego dejas de orar, dejas de leer las escrituras, dejas de alabar a Dios, dejas de hacer ministerio. Y eso te va llevando a la muerte espiritual. Hasta que finalmente vuelves, comenzaste espiritualmente y regresaste de manera carnal. Todo lo que ganaste se perdió. Porque tú lo permitiste. No le permitas, ¿verdad?, al enemigo avanzar en tu vida. El diablo quiere que tú que estés descuidado, que estés durmiendo, que no busques las cosas de Dios. Pero, hermanos, tenemos que esforzarnos, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Medita en la palabra de día y de noche. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a la derecha, ni a la izquierda, ¿verdad? Porque entonces cuando tú hagas eso, ¿qué dice? Harás. Cuando tú obedeces a Dios, dice, harás prosperar tu camino y te irá bien. Predícala a tus hijos. Escríbela, si es posible, dice, en las puertas, en la pared, donde sea, que se vea la palabra. Tenemos que ser espirituales. Una persona espiritual, hermanos, ¿qué es lo que va a hacer? Constantemente va a estar buscando de Dios. Dice, el justo por la fe vivirá. Nosotros ya no somos iguales. Tu condición tiene que ser diferente. Amén. Entonces no podemos permitirnos caer en el sueño espiritual. Y Pablo le dice a los corintios, hermanos, precisamente acerca de su descuido espiritual. ¿Sí? Dice que había muchos débiles, que había muchos enfermos, y muchos, dice, duermen. ¿Por qué? Porque fueron descuidados en la adoración, andando en pecado. Aquí los estaba llamando la atención, porque muchos estaban participando de la Santa Cena de manera negligente, hermanos, de manera descuidada, y les está llamando la atención Pablo aquí. ¿Sí? Hay muchas personas hoy en día, hermanos, que no solamente están durmiendo, están en coma. ¿De verdad? Hermanos, Jonás fue un ejemplo del que duerme espiritualmente. ¿Qué dice Jonás 1:5? Gloria a Dios, alaben a Dios. Amén, gloria a Dios. Dice los marineros, dice, tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar Los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás, ¿qué dice? había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y se había echado a dormir, ¿verdad? En lugar de obedecer a Dios, porque Dios le había dado una orden, ¿sí o no? Amén. ¿Lo había hecho directamente el Señor? Sí, era profeta. Le dijo, ve a Nínive y dile a este pueblo de 120,000 personas que si no se arrepiente los voy a destruir. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue para el lado contrario de Nínive. ¿Qué estaba haciendo? Estaba desafiando la voluntad de Dios. ¿Qué le dijo el Señor? No me importa lo que me digas, yo voy a hacer mi voluntad.
Hoy mucha gente está haciendo eso. Simplemente Adán y Eva, hermanos, el Señor les había dicho, no hagan eso. ¿Y qué hicieron? No vamos a hacer tu voluntad, vamos a hacer la nuestra. ¿Y qué pasó con ellos? Dios los sacó del paraíso. Jonás igual. El Señor le dio una orden y él agarró una embarcación y se fue a otro lugar. Y todavía el sinvergüenza estaba durmiendo, los marineros luchando por su vida, la nave se hundía y él durmiendo. Imagínense la inconsciencia de este hombre, que lo tuvieron que ir a despertar. Y tú, dormilón, ¿no estás viendo lo que estamos pasando? Y él, tan sinvergüenza, les dijo, pues écheme al mar, se va a acabar el problema. ¿Sí o no? Y cuando lo echaron al mar, se acabó el problema. ¿Sí o no? Y se lo tragó un pez. 3 días estuvo en el estómago del pez, como para que aprenda, ¿verdad? Y Dios, hermano, fue bueno con él, porque era para que si hubiera sido otro animal se lo hubiera masticado ahí. Pero Dios fue bueno, todavía le dio la oportunidad dentro del estómago de ese pez. Imagínense usted la inconsciencia de este hombre. Y todavía, hermanos, Dios le da la oportunidad y todavía está enojado predicando la palabra. ¿Cómo vas a perdonar toda esa gente? Y andaba hermanos, de verdad que Dios es demasiado paciente con nosotros, hermanos. Si cualquiera de nosotros tuviera la posición que tiene, ya hubiéramos matado a muchos con rayos, ¿verdad? Como los discípulos que dijeron, ¿verdad? Caiga fuego del cielo y destrúyelo, ¿verdad? Así de no, imagínense, hermanos, de verdad que Dios es bueno, hermanos. Por eso cuando entras aquí, entra tú con acción de gracia por la bondad de Dios para con nosotros. Con la paciencia que tiene, dice que renueva su misericordia cada mañana. Y nosotros seguimos igual, hermano. ¿No entendemos? Y hermanos, huyó, dice Jonás, en dirección opuesta. Y esta desobediencia lo llevó a dormir. Muchos estamos en esa situación, hermano. Desobedecemos y estamos durmiendo espiritualmente, ¿verdad? Hermanos, y en su deber, ¿verdad? Se alejó de la voluntad de Dios y tuvo consecuencia, ¿verdad? Claro que va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias cuando tú estás haciendo todo lo contrario a lo que Dios te pide. Hermanos, y no solamente puso su vida en peligro. A lo mejor a él solo, ¿verdad? Pero estaba poniendo en peligro la embarcación, estaba poniendo en peligro a esa gente donde estaba. Cuando tú estás mal espiritualmente, llega el enemigo a hacer algo y afecta inclusive a terceros. Va por ti, pero afecta a terceros. Es lo que pasó con esta nave. Entonces, hermanos, debemos estar atentos a nuestras áreas de desobediencia. Pregúntate, ¿qué áreas de desobediencia tengo yo? Anótalas si quieres, por si se te olvidan. Allá donde nadie las vea. O anótalas cada día y quémalas. Y al otro día vuelves a anotar y vuelves a quemar. Para que tengas conciencia de lo que estás desobedeciendo a Dios. Porque si ve un inmaduro, ¿verdad? ¿Dónde andas mal tú? Después te lo va a estar diciendo. En lugar de edificarte. Alguien que anda igual que tú. Entonces todo eso te va a llevar a un sueño espiritual. Dice Marcos 14. Versos 32 al 42. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí
entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿A quién se llevó? A Pedro, Jacob y a Jacobo, Juan. y a Pedro. Pedro, Jacob y Jacobo Juan. Juan y Jacobo. 3, ¿verdad? Se llevó. ¿Y a los otros dónde los dejó? Sentados. Y nomás se llevó a 3. Se supone que se llevó a los más espirituales. ¿Sí o no? amén, No va a llevar a los 3 más espirituales. ¿Para qué se los llevó? Se supone que lo iban a apoyar en oración, ¿sí o no? amén, Por eso se los llevó. ¿Para qué te llevarías tú a unas personas, si tú vas a orar? ¿Para qué te llevarías a unas personas a donde vas tú a orar? Para que oren contigo, no para que te vean orando. ¿O sí? amén, Quiero ver que vean cómo oro. No, hermano, te lo va a llevar para que oren contigo. ¿O no? amén. Y dice el verso 34, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Dice: quedaos aquí y... Velad, A ver, ¿qué dice? velad, Quedaos aquí y... Velad. velad. O le dijo: quédense aquí y duérmase. Le dijo: velad, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Fue una orden? Sí. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró. Dice que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego, y ¿qué pasó? los halló durmiendo, Los halló durmiendo. Eran bien espirituales los discípulos de Cristo, ¿verdad? Y dijo a Pedro y Simón, ¿qué dijo? ¿Duermes? Fíjese, tiene signo de interrogación, ¿sí o no? amén, ¿Duermes, Pedro? Un cocolazo ahí, ¿va? ¿Duermes? Dice. ¿No has podido, dice, velar? una hora, ¿Cuánto es lo mínimo? Una hora. ¿Cuántas horas tú? Una hora. ¿Una hora? ¿Sí? ¿Cuántas horas en una hora? Amén. ¿Eh? ¿Seguros? ¿Todos los días? Una hora, siquiera. Estaban bien dormidos, hasta roncando, ¿verdad? ¿Y qué dijo el 38? velad, Velad y orad, ¿Para qué? para que no entres en tentación. Que la persona que no vela y ora, ¿qué pasa? entra en tentación, Puede caer Tentación. en tentación. Velad y orad, ¿para qué? Para que no entres en tentación. El espíritu, la verdad, dice, está dispuesto, está dispuesto, pero la carne, débil, vengo bien cansado, trabajé mucho, ¿verdad? Tengo razón, ¿verdad? Y llegan a la cama y ni se acuerdan de que Dios les dio fuerza para trabajar. ¿No es así? amén, ¿Y qué hizo en el 39? Otra vez fue. Y oró diciendo las mismas palabras. ¿Y en el 40 qué dicen? Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Ya les había dicho, ¿verdad? Que tenían que orar, que tenían que velar, y les importó poco. Y luego el 41. ¿Qué le dijo la tercera? Pues ya duérmanse, ¿verdad? Ya duérmanse. Y hermanos, si la iglesia está así, la iglesia duerme. Va a venir Cristo y no se van a dar cuenta. ¿Qué hace el enemigo cuando la iglesia duerme, hermanos? ¿Eh? Se aprovecha, ¿verdad? Mateo 13:25. A ver.
¿Qué dice? Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando dormían, dice, vino el enemigo y sembró cizaña Entre el trigo y se fue. Hermanos, ¿por qué dijo Jesús eso? ¿Quién es el enemigo? Satanás. ¿Y qué es la cizaña? ¿Qué representa la cizaña? ¿Sabían ustedes que la cizaña se parece mucho al trigo? Pero es venenosa. Y si tú la cosechas junto con todo el trigo y la mueles, ¿qué pasa? Entonces los enemigos, para dañar a algún agricultor, ¿qué creen que hacían? Ese agricultor me cae gordo, lo voy a hacer daño. Le sembraban cizaña. Pero aquí hay alguien que nos aborrece y que puede sembrar ese veneno en la iglesia. Inclusive van a venir personas que van a aparentar ser cristianos y te van a abrazar y te van a saludar de beso como Judas, pero son cizaña. ¿O no? ¿No ha pasado eso aquí? ¿Sí ha pasado eso aquí? A veces Dios lo permite. Así que tenemos que ser sacudidos para ver qué somos nosotros. Si somos trigo o somos cizaña. Hermanos, a veces es difícil, ¿verdad?, discernir entre el falso creyente y el verdadero. Efesios 5:14, hermanos, es el versículo que nos anima a despertar, que dice: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo, ¿verdad? Ya es tiempo, hermanos, de levantarnos de entre los muertos espirituales, para que Cristo nos alumbre. Esta misma exhortación, hermanos, la hace allá Pablo en Romanos 13:11. Que dice, y esto dice, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas. ¿Cuáles son las armas de la luz? Las acabo de mencionar hace un rato. Cuando tú estés en eso, tú vas a estar bien, vas a estar despierto, vas a estar fuerte. Cuando tú le sirvas a Dios, ¿qué hizo el Señor cuando envió a los discípulos a servir? Dice que les dio poder, les dio autoridad. ¿O no? Viene el Espíritu Santo, hermanos, y hace cambios. Pero depende de ti. ¿Quieres estar bien espiritualmente? Tú sabes lo que tienes que hacer. ¿Sí? Pues, ¿cómo van a estar las personas que vienen continuamente a los cultos, que están viniendo regularmente a los cultos, los que están orando, todos los que estamos orando, los que están estudiando la Biblia? ¿Cómo van a estar comparados con los que no vienen? ¿Cómo van a estar? Diferentes. ¿Sí o no? ¿Cómo te sientes tú cuando tú no vienes a la iglesia? ¿Cómo te sientes? Los que están viniendo regularmente. ¿Cómo te sientes cuando no estudias o no escuchas la palabra? Mal, ¿verdad? Te sientes miserable. Sientes que te falta algo. ¿O no es así? Porque estás despierto, estás activo, estás haciendo la voluntad. Y dice aquí, ¿verdad?, que el tiempo ya se acerca. Se acerca la hora de que viene Jesús.
Es hora, dice, despierten y comiencen a vivir una vida piadosa. Comiencen a ser verdaderos cristianos. Dice allá, Primera de Tesalonicenses 5:6. ¿Qué dice? ¿Alguien con voz fuerte? Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amén. Entonces, el que duerme, hermanos, está sumergido en la oscuridad del pecado. Está inconsciente de su condición, ¿verdad?, perdida, y de su trágico destino. Y hermanos, esto es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado a alejarte de los caminos del pecado, cuyo fin es la muerte eterna. Una persona que está dormida espiritualmente está inconsciente de todo lo que concierne a Dios. No puede entender las cosas de Dios. No las puede digerir, no las discierne. Porque está inconsciente, ¿verdad?, de las cosas de Dios. Tú puedes predicarle, enseñarles, pero no van a entender, no van a captar, se aburren, inclusive les da sueño. ¿Cuántos se duermen cuando estoy predicando? Pégate unas cachetadas, o dale como hacía mi papá, muerde un chile habanero. Preferible que brinques, ¿verdad?, aquí de enchilado, a que brinques allá en el Seol. Que te esté quemando el fuego. Esfuérzate, dice el Señor, ¿verdad? Les da sueño cuando escuchan la palabra. Les da sueño cuando oran. Están cansados para servir. Si pueden evitar venir a la iglesia, para ellos es mejor. Pablo nos anima por medio de este pasaje bíblico a caminar en la esfera de la voluntad de Dios. Por medio de la Biblia sabemos cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios, sabemos lo que pasa. Terminamos con Apocalipsis 3. Versos 1 al 3. Le voy a dar lectura yo y le van a dar lectura a ustedes. Amén. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Escuchen bien. Abran los oídos. A ver, háganse los oídos así. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. A ver ustedes. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienen el nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esta iglesia, hermanos, ¿conocía la palabra de Dios? El verso 3 dice que sí, ¿verdad? Dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Sí o no? Pero se olvidó de esto. Esta es una iglesia, hermano, que se apartó de Dios.
Y Dios dice que no halló buenas obras, a pesar de que tenía nombre de que vivía, pero que estaba muerta, ¿verdad? Aparentaba ser espiritual. Hoy en día hay muchas iglesias que aparentan ser espirituales, pero delante de Dios están mal. Yo no voy a generalizar, pero igual que la iglesia de Sardis, muchas iglesias viven lo mismo. Por eso la advertencia que hace Jesús antes de que Él venga. Estas son 7 advertencias que hace el Señor antes de que Él venga. Lo está haciendo antes de que los juicios sobre la tierra vengan. Primeramente le está hablando ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia. Entonces lo que se quede no va a ser culpa de Dios. ¿Se van a quedar a dónde? A los juicios. ¿Tenemos necesidad de eso? No. Porque ya hemos oído y hemos recibido, ¿verdad? Solamente tenemos que vivir dentro de la voluntad de Dios. ¿Amén? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dice Efesios 5:14: levántate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. ¿Qué le dijo a Sardis? Arrepiéntete, ¿verdad? Y comienza a hacer la voluntad de Dios. Actívate. ¿No te gusta orar? Ora. ¿No te gusta leer la Biblia? Léela. ¿No te gusta venir a la iglesia? Ven. Me preguntaba María hace un rato: ¿cómo se siente, pastor? Le digo: pues yo la mera verdad vengo porque el Espíritu me trajo, y me traje arrastrando la carne porque vengo bien cansado. Ya se me quitó todo eso. ¿Por qué se me quitó todo eso que traía yo? Porque yo estoy poniendo mi voluntad delante de Dios. Señor, ayúdame, ¿verdad? Y cuando tú pones toda tu vida, ¿verdad?, cansada, tu ansiedad y todo delante de Dios, dice que el Señor te va a hacer descansar. Al que no tiene fuerzas, Dios le va a dar fuerzas. El que quiera sabiduría, Dios le va a dar sabiduría. El que quiera el Espíritu Santo, Dios le va a dar el Espíritu Santo. Pero depende de ti. No te dejes, ¿verdad?, engañar por el enemigo. A veces hay cosas, ¿verdad?, que pasan dentro de la misma iglesia que a veces te pueden afectar, hermanos. Pero nosotros, nuestra mirada tiene que estar en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo, ¿verdad? Amén. Dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Tú pon tu confianza en Dios. Amén. Que Él es el único que puede hacer algo por ti. Nosotros no, yo no puedo hacer nada. Lo que puedo hacer es orar por ti, enseñarte la palabra. Pero esta palabra es de Dios. Y si yo oro, el que va a hacer las cosas por ti es Dios, no yo. Nosotros, la Biblia dice que nos podemos edificar, ¿verdad? Dios va a usarnos como instrumentos, sí, pero es Dios. A Él sea la gloria, por siempre y para siempre. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre eterno, Dios maravilloso, Señor, tu palabra ha sido expuesta, Señor, Padre. Mira cuántos somos, bendito Dios. ¿Cuántos hoy, bendito Dios, decidimos, a pesar del cansancio, a pesar del clima, a pesar de muchas cosas, Padre, hoy venimos, Señor, aquí a hacer tu voluntad? Dice la Biblia que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Padre, el venir, Señor, delante del cuerpo de Cristo, bendito Dios, Padre, es motivo, Señor, de edificación. Dice la Biblia que tú envías bendición y vida eterna. Dice la palabra de Dios que tú estás en medio de los que, Señor, vienen en tu nombre. Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, Padre, hace la obra y que tú habitas, Señor, en la alabanza de tu pueblo. Padre, tenemos comunión contigo y tenemos comunión los unos con los otros. Esa es
una de las cosas que debemos hacer. Padre, también, Señor, cuando vamos a acostarnos, te damos gracias, Padre, por todo lo que has hecho. Ponemos nuestra vida, nuestro sueño, todo lo que nos has dado, lo ponemos delante de ti, Padre, y podemos tener comunión contigo, y nos levantamos de esa manera, Padre, que bendiciendo el día, Señor, y poniendo todo delante de ti, Señor. Padre, cuando escudriñamos tu palabra, Señor, Padre, tu palabra son delicia, Padre, es un pan espiritual que llena y fortalece, Señor, nuestro espíritu. La alabanza, bendito Dios, Padre, la alabanza, Señor, abre puertas, Señor. Padre, hacemos guerra en el ámbito espiritual, bendito Dios. La alabanza también fortalece, Señor, y nos lleva, Señor, a una adoración, Padre. Nos lleva a un quebrantamiento en el espíritu, Señor. Padre, te agrada la alabanza y es un mandamiento, Señor, para tu pueblo, bendito Dios, que te alabemos, Señor, y ahí estamos cumpliendo también, estamos haciendo tu voluntad. Cuando te servimos, Dios, de todo corazón, que estamos haciendo la obra, que estamos llevando el mensaje, las buenas noticias, tú nos das autoridad, nos das poder para poder hacer ese trabajo. Padre, en esa coinonía, en esa comunión y en esa obediencia, ahí está tu Santo Espíritu, Señor, haciendo la obra en nosotros. Ayúdanos a fortalecernos, a crecer, a madurar, bendito Dios. Ayúdanos, bendito Dios, a que toda nuestra vida se rinda delante de ti. Porque tuya, bendito Dios, es nuestra vida. Padre, que podamos entender, bendito Dios, cuál es el propósito por el cual nos hiciste. Padre, gracias, Dios, por tu palabra. Fortalécenos, bendito Dios, y ayúdanos a ser espirituales, Señor, ya no más carnales, porque se supone que ya hemos muerto, Señor, a esa vida pecaminosa, Señor, esa vida carnal. Padre, dice la Biblia que los que te adoran deben de ser, Padre, adoradores en espíritu y en verdad. Dice que el espíritu se opone a las cosas de la carne, Señor. Debemos, bendito Dios, ser más espirituales cada día. Dejar de dormir, Señor. Padre, dejar, bendito Dios, Padre, de atender, Señor, tus asuntos. Yo pongo la vida de los que hoy vinieron, los pongo en tus manos, bendito Dios, y desato una bendición sobre ellos, bendito Padre. Los cubro con tu sangre preciosa, Señor, desde la cabeza hasta los pies, bendito Padre Celestial. Que esas promesas, Señor, se hagan latentes, Padre, en este día, y que esas cosas que hay ahí, esas peticiones en sus corazones, Padre, tú hazlas reales, bendito Padre Celestial. Y aquellos que pudiendo venir y no lo hicieron por desobediencia, bendito Dios, yo te ruego que tu Santo Espíritu les redarguya de pecado, Señor, que redarguya sus vidas, bendito Dios. Háblales, bendito Padre Celestial, porque tú no quieres que nadie se perezca, Señor, sino que se arrepientan, bendito Padre. En tus manos yo pongo la vida, bendito Dios, de toda la iglesia. Que tu amor, tu paz y tu perfecta comunión sea con todos. Gracias, Dios. Te ruego, bendito Dios, por los que están, bendito Dios, con problemas de salud. Padre, dale sanidad. Tú ya pagaste el precio, dice Isaías 53. Por tus llagas hemos sido curados. Aquellos que tienen dolor, bendito Padre Celestial, ministra en sus vidas, bendito Dios. Yo te ruego, Dios, por mi nieto, Señor. Ministra en la vida de mi nieto y de mi hija, Señor. Ministra, bendito Dios, en la vida de los que hemos estado orando, Señor, en el grupo, Señor, por todos y cada uno. Yo te ruego, Dios, que abras puertas y que toques corazones. Padre, muéstrate con poder en medio de nosotros. Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos.